justícia en algun moment obert la finestra al costat? Enésima mofa del separatismo. Este mediodía Quim Torra parecía volver a la senda de la legalidad. El reloj marcaba las 12:30 en el Palau de la Generalitat cuando unos hombres se disponían a retirar la pancarta de la anterior burla con el lazo blanco. La neutralidad reinaba en las fachadas de la institución catalana, pero no por mucho tiempo. La desobediencia, la rebeldía y el desacato continuaban en el interior de esa administración. Pocas horas después, Quim Torra, buenas noches, daba la orden de poner otra pancarta en la que se podía leer libertad de opinión y de expresión, artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es evidente que la desvergüenza del separatismo no tiene límites, al igual que el grado de irresponsabilidad que está demostrando nuestro gobierno. Un ejecutivo que parece tener muchas prisas por reabrir heridas del pasado, mientras que en lo referido al presente prefiere mirar hacia otro lado. Más noticias en titulares. En Diario de Campaña asoman los pactos. La mayoría de las encuestas hablan de que el Partido Socialista ganaría las elecciones, pero que el pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox sumaría para formar gobierno, no solo en las elecciones generales, también en Madrid. Desde Ciudadanos ya no dicen no a pactar con los socialistas. Y quiero anunciarles que la primera decisión que hemos adoptado por unanimidad es que tras las elecciones del 26 de mayo no gobernaremos con el Partido Socialista de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid. El Consejo de Ministros aprueba un plan para favorecer la vuelta de 24.000 jóvenes residentes en el extranjero. Con un presupuesto de 24 millones de euros para 2 años, se plantean 50 medidas para facilitar el retorno de migrantes y provocar que nuestro país se convierta en un lugar atractivo para el desarrollo de sus vidas. Un plan de retorno de esas personas. Como digo, no solamente refiriéndonos a los y las jóvenes, sino también refiriéndonos a otros perfiles. El 11M se montó en un castillo de Mohamed VI a 80 kilómetros de París. Así lo ha denunciado el excomisario José Manuel Villarejo mediante un escrito remitido a la Audiencia Nacional. Las pruebas, según Villarejo, estarían en manos del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Saben cuál es la importancia de las abejas? ¿Conocían que sin ellas solo sobreviviríamos 4 años o que sin ellas no tendríamos fruta ni verdura? El número de abejas se reduce cada año y por ello el Ejecutivo prepara un plan urgente ante ese posible escenario. Lo hablaremos con un experto. Se retrasa la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Los 27 han logrado este jueves, pasadas las 11 de la noche, un acuerdo sobre la prórroga del mismo. Fecha límite 22 de mayo, pero solo si el Parlamento británico aprueba los términos del acuerdo. El calendario y los posibles escenarios en unos minutos. Viernes con recomendación literaria para este fin de semana. Minutos para viajar al pasado, al siglo XVI, con Hernán Cortés y su llegada a México. Lo haremos de la mano del autor de un libro en el que precisamente se habla de esta aventura, del 5º centenario del inicio de la conquista de México, con Iván Vélez. Yo creo que hay una amplia mayoría de ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España que quieren pasar página, que quieren hablar de convivencia, que quieren hablar de soluciones, no centrarse en los problemas. Llevamos 10 años hablando de los problemas en Cataluña. 10 años. La independencia no se va a producir. Lo sabe la derecha y lo sabe el independentismo. Pedro Sánchez prefiere hacer borrón y cuenta nueva, pasar página. Pero sin embargo el separatismo se sumerge en una guerra de pancartas. Esta misma mañana la Generalitat adoptaba el aire de neutralidad tan ansiado por muchos catalanes, acatando así la orden de la Junta y respetando la ley. El presidente ha acatado la decisión después de que los Mossos de Paisano notificasen a Presidencia el acuerdo de la Junta. Y cuando a mediodía todo parecía volver a la normalidad, el separatismo volvía a salir a los balcones
a colocar otra: libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se puede leer. Torra ha anunciado antes que va a recurrir a la decisión de la Junta Electoral ante el Tribunal Supremo y también que presentará una querella contra el organismo por prevaricación. Ante este nuevo conflicto institucional alimentado por Quim Torra con los lazos amarillos, el Partido Popular presiona a Pedro Sánchez. Desde las filas populares quieren que el Gobierno tome medidas. Consideran que el Ejecutivo es el responsable de todo lo que sucede con el separatismo y la propaganda por su amiguismo. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Hablar de Franco. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Pues consejos de ministros dándole la manivela de un plan E, ahora va a ser el plan P de Pedro Sánchez, para pagar su campaña electoral. Y yo lo que quiero decir es algo muy claro. Todo esto no estaría pasando si el Partido Socialista hubiera apoyado hace unos meses nuestra ley de símbolos que llevamos al Congreso de los Diputados. Lo llevamos para evitar esto. Una ley de símbolos que lo que decía es que se tenía que mantener la neutralidad del espacio público. Las sedes del Partido Popular y de Ciudadanos han sido esta semana las últimas víctimas políticas de los ataques independentistas. Sus sedes han aparecido en estos días con diferentes pintadas, un modus operandi que se ha repetido hoy en la del Partido Socialista. Lazos blancos en el suelo y en la persiana del edificio de la Federación de Barcelona del Partido Socialista. Así lo ha denunciado en la propia formación en las redes sociales, al tiempo que ha considerado que es preocupante que este tipo de ataques sean cada vez más constantes. Esquerra homenajea a la fugada Marta Rovira y a los golpistas encarcelados. Un año después, en pie, un año después, más determinados que nunca. Así se pronuncia Pere Aragonés, el encargado de leer el manifiesto. Los republicanos organizan este acto a modo de homenaje a la secretaria general del partido, a Marta Rovira, con motivo del aniversario de su ida a Suiza. Y también a Carme Forcadell, a Raúl Romeva, a Dolors Bassa, a Josep Rull y a Jordi Turull, que mañana sábado hará un año que reingresaron en prisión. Y en ese acto, Marta Rovira ha querido estar presente, lo ha hecho a través de videoconferencia. La fugada ha afirmado que un año después la represión se ha instalado como un instrumento más de acción política, pero apunta a que no se dan por vencidos. Roger Torrent se va de excursión a las cárceles a visitar a los encarcelados. El presidente del Parlamento ha trasladado ante los medios las quejas que le han hecho llegar los procesados en dicha causa tras una visita en las respectivas cárceles. Torrent se ha trasladado primero al Alcalá Meco, donde se ha visto con la exconsejera Dolors Bassa y su predecesora al frente de la Cámara catalana, Carme Forcadell. Posteriormente se ha dirigido a Soto del Real para ver al resto de procesados. Ninguna querella, ningún tribunal, ninguna sentencia cambiará la situación política en Cataluña. Ninguna querella, ningún tribunal, ninguna sentencia solucionará el conflicto político en Cataluña. Siempre hemos dicho, lo reivindicamos hoy también y frente a cualquier amenaza o cualquier querella que se pueda interponer, de que esto solo se va a resolver con política, haciendo política, sentándonos en una mesa a dialogar, a negociar, a ver cómo hacemos, cómo ponemos las posibilidades y las herramientas necesarias para que los ciudadanos, que es lo normal en democracia, puedan decidir libremente su futuro. Hoy viernes no ha habido cita en el Tribunal Supremo, pero el juicio al golpismo prosigue el lunes. Conexión con redacción de informativos. Maribel de Jesús, ¿quién pasará por el banquillo de testigos? Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. En la séptima semana de juicio, tanto el lunes como el martes seguirán declarando los agentes de la Guardia Civil. El miércoles y el jueves el Tribunal Supremo se ha visto con la obligación de tener que modificar el calendario, por lo que el miércoles 27 declararán 2 parlamentarios, además de un Guardia Civil y 2 Mossos de Escuadra. El jueves lo harán 10 agentes y 4 Mossos de Escuadra. Por último, la declaración de otro Guardia Civil que estaba prevista también para el jueves ha sido aplazada al 2 de abril. Por otro lado, hoy en Barcelona ha declarado como investigado un inspector de la Policía Nacional que actuó como jefe de núcleo el 1 de octubre. En esta declaración ha asegurado que en un colegio de Barcelona no utilizaron fuerza, que usaron la fuerza indispensable para poder retirar las urnas, pero que no usaron las porras y que ellos no vieron ningún herido.
Maribel, gracias y muy buenas noches. Uso partidista de las instituciones. La Junta Electoral reprende al Gobierno por sacar rédito electoralista de las cuentas de Twitter. Diferentes mensajes difundidos a través de las redes sociales que podrían costarle a Carmen Calvo una sanción antes de las elecciones del 28 de abril. La Junta ha estimado hoy una reclamación del Partido Popular contra la vicepresidenta del Gobierno por la publicación en las redes sociales oficiales del Gobierno críticas electorales y partidistas en relación con la lucha por la igualdad. De momento es una mera advertencia, pero podría ir a más y costarle a Calvo una multa. Vean en qué consistía esa toma de ventaja que critica la Junta. Aquí lo están leyendo. Carmen Calvo dice: nunca he visto a las derechas acompañándonos en nuestra lucha. El problema es que ahora la denostan y cuestionan la violencia de género. Están poniendo en tela de juicio lo que representa el feminismo como pensamiento igualitario desde hace 200 años. Un país para volver. Es el plan de retorno que ha aprobado el Gobierno para favorecer la vuelta de 24.000 jóvenes residentes en el extranjero. En él se incluyen 50 medidas para facilitar la vuelta de estos emigrantes españoles y favorecer que España se convierta en un lugar atractivo para que puedan desarrollar sus proyectos de vida personales y profesionales. Según ha explicado hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros, el presupuesto asciende a los 24 millones de euros para 2 años. También ha arrojado más datos. Programa que pretende atender inicialmente a 10.000 emigrantes y extenderlo durante 2020 hasta unas 23.000 personas. Un plan de retorno de esas personas. Como digo, no solamente refiriéndonos a los y las jóvenes, sino también refiriéndonos a otros perfiles. Con la participación tanto de comunidades autónomas como de ayuntamientos, como de todos los ministerios del gabinete y hasta 60 empresas que se han podido contactar, pues bien, de esos 2,5 millones de personas que viven fuera, aproximadamente casi cerca de 1 millón, unas 900.000 personas se marcharon cargados de talento que había formado España. Un viernes más de decretazos y ya van unos cuantos. El Gobierno hace campaña sin mirar la factura porque total es a cobro revertido. Editorial con Rosa Curvas Mons. En las últimas 7 legislaturas, el Congreso registró un total de 11 decretos leyes convalidados en la Diputación Permanente, que es algo así como el órgano de guardia durante la disolución de las cámaras antes de las elecciones. Así funcionaba el Congreso antes de la era Sánchez. Ahora, con Sánchez en la Moncloa, el Ejecutivo ha enviado ya a la Diputación Permanente hasta 5 decretos y sumando, teniendo en cuenta los viernes que quedan hasta las elecciones generales. No son cuestiones de extraordinaria urgencia, como marca la ley. No se deben a terremotos o inundaciones, como sucedía con los últimos decretos presentados por otros gobiernos. Los de Sánchez son propagandas electorales, medidas de igualdad, de protección social o de exclusión, que, como recordaba este miércoles el Banco de España, están haciendo muy flaco favor a las cuentas del Estado. Pero claro, ¿quién va a decir que no a una campaña gratis desde el Palacio de la Moncloa? Gratis en el diccionario de la vicepresidenta Carmen Calvo. Ya saben, aquello de que el dinero público no es de nadie. Estaría bien que antes de irse al Ejecutivo Socialista se le pasara un papelito, uno en el que se leyera su factura. Muchas gracias. Y mañana en Madrid volveremos a ver a Pablo Iglesias reanudando su actividad política. Vuelve mañana a la primera línea tras pasar 3 meses dedicado al cuidado de sus hijos. Con motivo de esta vuelta, Podemos ha difundido un vídeo de anuncio, 30 segundos de imágenes que contrastan con el cartel que difundieron hace unas semanas, que luego retiraron por críticas que lo calificaban de machista. En él aparecía la palabra vuelve con el él destacado.
Continuamos en Diario de Campaña conociendo medidas de los programas electorales de los diferentes partidos políticos. Podemos propone un impuesto de un 3% a las fortunas de más de 1 millón de euros. Una tasa que permitiría recaudar al menos 10.000 millones de euros al año. Se conseguiría este gravamen de forma progresiva, es decir, que se iría aumentando poco a poco hasta llegar a ese 3%. Se calcularía teniendo en cuenta una extensión sobre el patrimonio, en la que estaría incluida el valor de la vivienda habitual. Podemos quiere además ir un paso más allá del acuerdo presupuestario pactado con el sanchismo para apoyarle las cuentas de Pedro Sánchez y seguirá insistiendo en un recargo adicional a la banca a través del impuesto de sociedades. Aguado veta un gobierno con Gabilondo. Tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, Ciudadanos no se estrechará la mano con los socialistas para llegar a una alianza y así poder gobernar. Eso dicen. La decisión del Comité Regional de la Formación Naranja se extiende a la región el veto impuesto por Albert Rivera a Pedro Sánchez. Las filas naranjas, eso sí, no descartan pactar con Partido Popular o con Vox. Y quiero anunciarles que la primera decisión que hemos adoptado por unanimidad es que tras las elecciones del 26 de mayo no gobernaremos con el Partido Socialista de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid. En España, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, ni los diputados del Congreso ni los senadores son los políticos que más cobran. Otros altos cargos poseen cuentas bancarias que rozan las cifras millonarias. Patricia Tenorio, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Quieren saber cuánto patrimonio tienen estas personas? Por cierto, un dato que sabemos gracias a la ley del alto cargo y que en 2014 conocimos por primera vez durante el gobierno de Mariano Rajoy. Pero vamos a hablar del de Pedro Sánchez, un gobierno que ha tenido 193 ceses, que también ha tenido 224 nombramientos a 391 personas, porque ha habido casos que no solamente se les ha nombrado, sino que también han sido cesados. Unos datos que han salido ayer jueves en el Boletín Oficial del Estado y que salen nombres como, por ejemplo, el de ella. Gloria Peñafiel, de la Fundación ICO, tiene nada más y nada menos que 12 millones de euros en patrimonio. También Rosa María Mateo, administradora de la Corporación de Radio Televisión Española, cuenta con 740.306 euros de patrimonio y no tiene ningún tipo de deuda. Y también a Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global. Es una de las mujeres que reconoció haber escrito ese libro que firma el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuenta con 210.000 euros de activos y tiene 136.000 euros de deuda, pero en esta lista, en este boletín, en el BOE, también aparecen ministros. ¿Y cuál es el ministro que más patrimonio tiene? Pues él, Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores, cuenta con 2,7 millones de euros en activos. También está ella, María Luisa Carcedo, la actual ministra de Sanidad, que llegó al cargo tras la dimisión de Carmen Montón. Tiene actualmente 703.902 euros en activo y en pasivo cuenta con 3.200 euros. Y por último, un exministro, pero no de Pedro Sánchez, de Mariano Rajoy. Pedro Morenés, exministro de Defensa, cuenta con 1 millón de euros de patrimonio. Una cifra, por cierto, Alba, que no solamente la tiene él, sino también otros 25 altos cargos que aparecen en esta lista del BOE. Gracias, Patricia, y muy buenas noches. Abrimos ahora página de tribunales. La Generalitat concede tercer grado a Oriol Pujol tras 2 meses en la cárcel. Una vez se haga efectiva la concesión del tercer grado en la reunión de la Junta del Tratamiento de Brians II del próximo jueves, el exsecretario general de CDC será trasladado a un centro de régimen abierto donde tendrá que ir solo a dormir cada día, excepto los fines de semana. Ingresó voluntariamente en prisión el pasado 17 de enero tras rechazar la suspensión de la condena de la Audiencia de Barcelona. Villarejo, interno en Extremera, continúa empeñado en relacionar los casos en los que está siendo objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional con supuestas investigaciones sobre el atentado del 11M. Los escándalos de Villarejo ya forman parte de una historia que parece interminable. Ya hace unos días, a finales de febrero, el excomisario presentaba un escrito en el que aseguraba que los servicios secretos franceses y marroquíes estarían detrás de los peores atentados de la historia de España, el 11M. Desde entonces, la Audiencia Nacional decidió tomarle declaración para conocer el calado real de estas afirmaciones. Pues bien, hoy, casi un mes después de ese primer escrito, Villarejo aporta nuevos datos para apuntalar su versión sobre el 11M, porque según Villarejo, estos atentados
indocumentados se organizaron en el castillo que el rey de Marruecos, Mohamed VI, tiene a unos 80 kilómetros de París. Una finca en la que en el año 2002, según Villarejo, se produjeron continuos intercambios de agentes y mensajeros con los propios hermanos del monarca Mohamed VI. Y sobre este asunto, el excomisario Villarejo mantiene que el CNI interceptó comunicaciones de 2 espías galos, a los que identifica con nombres y apellidos, tras una de esas reuniones. Veremos entonces si finalmente Villarejo aporta todas las pruebas y datos concretos para que su credibilidad no quede en entredicho. Ignacio González pide personarse en el caso Villarejo por las grabaciones sobre su ático en Estepona. Han solicitado al juez de la Audiencia Nacional, a Manuel García Castellón, que le autorice a personarse como damnificado en el caso Tándem, en la causa que investiga las actividades presuntamente ilícitas del excomisario Villarejo. Lo pide en relación a la grabación que hizo de una conversación entre ambos sobre su ático en Estepona, en Málaga. La charla tuvo lugar en 2011 y en presencia del comisario, también imputado en este caso, Enrique García Castaño. El jefe del CNI usó fondos reservados para amenazar a Corina y limpiar su casa. Así lo desvela OK Diario en exclusiva. Han tenido acceso a pruebas en las que se acreditaría una trama de espionaje creada con el fin de recuperar documentos que tendría en sus manos la princesa alemana y que salpicarían los negocios del rey Juan Carlos. Documentos, correos electrónicos y mensajes telefónicos en los que también se plasmaría como Félix Sanz Roldán, director del CNI, destinó dinero de fondos reservados a esta causa. Un operativo en el que se intentaría eliminar esta información de la casa de Corina. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del que antes hablábamos, la ministra Nadia Calviño ha vuelto a hacer gala de la economía española. Como hemos venido repitiendo de forma reiterada, la coyuntura económica española es positiva. La economía española mantiene unas tasas de crecimiento importantes y, es más, el crecimiento económico se aceleró en el cuarto trimestre de 2018. Las eléctricas desbloquean el acuerdo que permitirá alargar la vida de las nucleares hasta el año 2035. Iberdrola, Endesa y Naturgy han alcanzado un acuerdo para garantizar el futuro de la central nuclear de Almaraz, que deberá ser aprobado este viernes por la Asamblea de Sociedad Propietaria de la planta. Este pacto incluye un plan de negocio para cada una de las centrales que se enfrentan a la renovación de sus permisos de operación: Almaraz, Ascó y Vandellós. A través de este, como decíamos, se desbloquea el plan de prórroga para las centrales nucleares y permitiría extender la vida de estas instalaciones hasta por lo menos dentro de 11 años. Nissan pone cifra a los recortes en Barcelona. Un 14% de los efectivos de la fábrica, de la zona franca de Barcelona, es decir, 500.000 de trabajadores, se verán obligados a dejar sus puestos de trabajo. Aunque eso sí, la empresa automovilística ha asegurado que no se trata de despidos como tal, que lo hará de forma ordenada a través de prejubilaciones y de baja voluntarias que se negociarán directamente con los empleados. La producción de la planta se encuentra por debajo del 40% desde hace tiempo y la empresa considera que con un poco más de 3.000 empleados la fábrica de la zona podría ser viable. Una joven denuncia una violación múltiple en Cienpozuelos. Varias personas encapuchadas habrían cogido a esta chica de 24 años contra su voluntad. La habrían rasgado la ropa y habrían abusado sexualmente de ella. Hechos que, según la denuncia, se produjeron durante la madrugada de este jueves. Una patrulla de la Policía Municipal de la localidad atendió en primer lugar a la joven y la trasladó en estado de shock al hospital de Aranjuez, donde quedó ingresada. Durante todo el día de hoy, viernes, se han producido 2 concentraciones de repulsa en el ayuntamiento de la localidad y, como estamos viendo, el propio ayuntamiento se ha encargado de cebar a través de sus redes sociales, como ven, diciendo que es una concentración de condena por la agresión sexual a esa vecina de Cienpozuelos. Esta tarde a las 6, una nueva convocatoria también en la Plaza de la Constitución. Y detienen en Lanzarote a una mujer por captar a su propia hija para prostituirla. La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres nigerianas. Al tiempo ha procedido a la detención de otras 3 personas, entre ellas esa mujer que llegó a captar a su propia hija para prostituirla. Supuestamente las captaban desde Nigeria, con la promesa de concederles una vida mejor en España. Las ocultaban bajo una falsa documentación y bajo el pretexto de haber logrado adentrar en el país, las obligaban a pagar una deuda económica que saldarían ofreciendo servicios sexuales.
Cáncer de pulmón es el tipo de tumor más frecuente en el mundo. Cada año, solo en nuestro país, mueren 21.000 españoles por esta enfermedad, pero ahora, gracias a la investigación que se ha llevado a cabo en un equipo del Vall d'Hebron, Instituto de Oncología, su cura podría estar más próxima. Han logrado que un fármaco cure el cáncer al 100% en ratones. De momento se ha probado en estos animales y se espera que en 2020 pueda utilizarse en fase de ensayo clínico en humanos. Hace ya casi 20 años cuando se diseñó este fármaco. Omomic, así se llama la medicina que abriría la puerta a la cura del cáncer del pulmón. Y como bien dijo Einstein, las abejas son muy importantes para el hombre, ya que sin ellas solo aguantaríamos 4 años. El 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecerían al no ser polinizadas. Es por este preocupante hecho que el Ejecutivo prepara un plan urgente ante ese posible escenario. El documento reconoce que se trata de un grupo biológico clave en la preservación de la producción primaria, sobre la cual se sustenta la vida sobre este planeta. Apunta también a que una de las causas principales de su declive es el uso masivo de productos químicos en agricultura. Sin embargo, el plan no prevé la eliminación de insecticidas. Y hablamos de este problema con Alex Lajein. Señor Lajein, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué son tan importantes las abejas para el equilibrio ecológico? Las abejas son, igual que los abejorros, insectos polinizadores y, según decía Einstein, si desaparecieran todos estos insectos, el hombre tendría unos 4 años más o menos de vida, porque al desaparecer el polinizador desaparece la hierba, al desaparecer la hierba desaparecen los animales y, por supuesto, acabaría desapareciendo el ser humano. ¿Y cree que los productos fertilizantes, esos insecticidas que no recoge, que su eliminación están afectando a las abejas? Es un asunto complejo este. Por un lado tenemos una agricultura que tiene que producir una serie de vegetales que la mayoría son o para el textil del hombre o para el consumo alimentario del ser humano. Estos productos de la agricultura son atacados por multitud de formas de vida básicamente invertebrada. Son insectos, son plagas. Hay que acabar con ellos. No es ningún secreto que en un terreno agrícola ningún animal es bienvenido. Hay que acabar con absolutamente todas las plagas, no solamente de animales vivos, también de hongos, también de malas hierbas. Solamente es bienvenida la especie que se cultiva. Por tanto, en teoría, para poder producir toda esta cantidad de vegetales, habría que acabar con todos los animales que se pueden comer estos vegetales. Hablamos de fresas, hablamos de pepinos, hablamos de alfalfa, hablamos de maíz, hablamos de un montón de productos agrícolas para consumo humano. ¿Qué ocurre? Que algunos de estos pesticidas, fungicidas, herbicidas, producidos por multinacionales, parece ser, porque no está todavía 100% estudiado, uno de los últimos estudios ha dado efectivamente que hay una gran mortandad de abejas, de casi el 70 y tantos % en algunos países que se utilizan estos herbicidas, pesticidas, etcétera, pero en otros, en cambio, en los que no hay estos insecticidas neonicotinoides, que es como se llaman, porque son derivados de la nicotina, también hay mortandades. No está del todo claro, parece ser que sí. El problema es que si se quitaran estos herbicidas, fungicidas, insecticidas neonicotinoides, no hay un sustituto válido y en el caso concreto de España se convertiría automáticamente en un importador de un montón de productos agrícolas, alfalfa, maíz, etcétera. Además de ser importantes para la naturaleza, también lo son en el plano económico. Se ha calculado que aportan al sector agrícola un servicio valorado en 2.400 millones de euros. Sí, las abejas evidentemente suponen un servicio gratuito que prestan al ser humano, precisamente porque, vamos a ver, el animal poliniza las partes masculinas de una planta y las introduce en las partes femeninas, de ese mismo vegetal. Y son polinizadores de prácticamente el 85% de lo que cultivamos, es decir, que hay un 85% de productos agrícolas que son llevados a cabo y polinizados por las plantas y que si no existieran las abejas, los abejorros, etcétera, posiblemente esos cultivos no existirían. Por lo tanto, el aspecto económico es tremendamente importante en todo el mundo.
El problema, repito, es que este tema tiene difícil solución, porque si prohíbes los pesticidas que se utilizan actualmente, que los produce Bayer y Syngenta, y no hay un sustituto válido, se están estudiando con derivados del azúcar, se está estudiando con algunos zumos de frutas, pero no hay un sustituto válido, por lo tanto hay que ponerlo en la balanza, o cultivamos o perdemos las abejas. Es un dilema difícil. No es menos cierto de que la agricultura no es ningún secreto decirlo, es la actividad humana más, digamos, destructiva del medio ambiente. Al contrario, por ejemplo, que la ganadería. Ahora mismo está de moda hablar mucho de que la ganadería, que si es muy mala, que si la carne produce cáncer, que si el consumo del agua de las reses del ganado es excesivo, pero hay que decir, la agricultura consume 100 veces más agua. Cualquiera de las prendas de ropa que llevamos consume del orden de 200 litros de agua para arriba. Por lo tanto, hay que ponerlo todo en su justa medida. Quizá los cultivos intensivos, que son los que más sufren esta masacre de las abejas, habría que controlarlos de alguna manera. Estos insecticidas están permitidos en invernadero, pero no en cultivos extensivos. Habría que ver la manera de solucionar eso. Pero la prohibición de los insecticidas tampoco es la panacea, puesto que automáticamente España dependería y se convertiría en importador de un montón de productos vegetales que no tendría capacidad de producción. ¿Tiene algo que ver el reducido número de abejas que hay en el mundo con el cambio climático? ¿Guardan alguna relación? Sí, no solamente los insecticidas afectan a la población de abejas y abejorros del mundo, también la contaminación del aire, que hace que, por ejemplo, los receptores olfativos de las abejas y abejorros no localicen sus fuentes de alimento, también el cambio climático, que hace que haya floraciones a destiempo, por ejemplo, o que haya, en fin, todo afecta, incluso los parásitos de las propias abejas, ácaros y otros que las matan también. Estos neonicotinoides evidentemente no son los únicos responsables de la mortandad de las abejas. Estas abejas están afectadas por muchos otros factores. Parece ser que estos herbicidas, fungicidas, etcétera, son o tienen parte de la responsabilidad, no toda. ¿Cómo actúan? Actúan, diríamos que convirtiendo a la abeja en un enfermo de Alzheimer. Afecta su sistema nervioso, afecta su sistema de aprendizaje y de memoria, y la abeja acaba olvidando la relación entre el olor que percibe, químico, y la fuente de alimento. Y entonces acaba muriendo de hambre, básicamente, porque no recuerda nada. Ese es el gran drama. Otra amenaza son las avispas velutinas, la avispa velutina que se está afianzando en la península ibérica. ¿Cómo conviven estas con las abejas? La abeja tiene también, aparte del cambio climático, de los parásitos, de la contaminación, tiene también un nuevo enemigo que sumar a estos insecticidas, que es una especie exótico invasora, que es la avispa asiática. La avispa asiática llegó hace unos cuantos años también a España. Esta avispa lo que hace es mucho más grande, y lo que hace es esperar a las abejas en la entrada de la colmena y las captura y se las lleva de comida a su propio avispero. Por lo tanto, se ha convertido en plaga en prácticamente todo el norte de España. Se está intentando atajar la sobrepoblación de avispa velutina, avispa asiática, pero como todas las plagas va a ser muy difícil. Ahora parece ser que han aprendido las abejas a defenderse de la avispa asiática, y lo que hacen es curioso el sistema de defensa, vuelan y aletean a muchísima velocidad envolviendo a la avispa, y esto produce que se suba la temperatura en el aire donde está operando y volando esa avispa, y acaba muriendo asfixiada de calor. Esto es una técnica que ya utilizan las abejas melíferas asiáticas para defenderse de estas mismas avispas, y ahora nuestras propias abejas de la miel, Apis mellifera, están aprendiendo a usar esta misma técnica para defenderse de la avispa asiática, porque hasta este momento o morían o se quedaban encerradas en la colmena, y al estar encerradas en la colmena no podían salir a polinizar. Alex Lajein, gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes.
En los conflictos no solo matan las balas, también la falta de agua potable. El agua no potable muestra que los niños menores de 5 años tienen en promedio más de 20 veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el agua insegura y el mal saneamiento por el conflicto. Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, un bien escaso para más de 2.000 millones de personas que viven sin agua potable en sus casas. Expertos en gestión hídrica han pedido, con ocasión del Día Mundial del Agua, soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el manejo de este elemento, cuya disponibilidad ha retrocedido, según los datos, hasta en un 40%. Lo hablamos con Lucas Jiménez, el presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo Segura. Señor Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hablemos de la situación del agua para el campo en las distintas comunidades autónomas. ¿Hay un problema de sequía en España o hay un problema de mala gestión del agua? Bueno, yo creo que algo tiene que ver todos los aspectos que usted ha mencionado, ¿no? Efectivamente, venimos de años más secos de lo habitual, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que sigue habiendo un problema de gestión de agua. Yo creo que el agua ha dejado de ser un tema reservado al Estado y ahora forma parte de la mesa del mercadeo regional. ¿Y cómo se podría solucionar ese problema de gestión del agua? Bueno, yo creo que los ríos tienen suficiente agua para circular. Se ha hablado a lo largo de la historia, se han desarrollado por parte técnica diversas soluciones que yo creo que siguen teniendo perfecta validez. Lo que falta es la coyuntura política o el ánimo por parte de los políticos nacionales para llevar a cabo esas medidas. Estoy hablando evidentemente de transferencias de agua, estoy hablando de trasvases. 40 trasvases circulan por el país, ejerciendo una función fenomenal para el conjunto de la nación. Yo creo que hay que incidir en esa línea de obras hidráulicas, que es lo único que asegura a día de hoy que los futuros efectos de cambio climático se puedan paliar con garantía. Entonces, existe la necesidad de un plan hidrológico nacional eficiente, ¿no? Sí, por supuestísimo. Yo creo que se hace fundamental y cuanto más tiempo pasa entre las decisiones políticas y ese malestar climatológico, yo creo que es tiempo que perdemos todo y al final lo terminaremos lamentando. Hace falta acción humana, determinación política y todo eso en conjunto se llama Plan Hidrológico Nacional. Pues señor Jiménez, gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Y llega el buque Juan Carlos I a Guecho, el portaaviones que tantas críticas ha levantado en los últimos días, ya que la mayoría de los partidos de la izquierda y también el partido del gobierno y proetarras estaban en contra de que este buque de guerra estuviese en sus aguas. Lo pueden visitar hasta el domingo, les recordamos el vídeo. Mañana atraca en el puerto vizcaíno de Guecho el Juan Carlos I, este gran buque insignia de la Armada Española. Lo hace para abrir sus puertas al público durante el fin de semana, a pesar del rechazo del PSOE y Podemos y también de las formaciones nacionalistas. Los socialistas empeñados en su idea de rechazar todo lo que sea, según ellos, de carácter belicista. Pero no es este el único gesto del repliegue del Estado, el único caso en el que el gobierno no cumple con los intereses nacionales. Por ejemplo, con la sumisión al nacionalismo. Mientras Quim Torra se salta la ley a la torera, Pedro Sánchez esquiva la polémica de los lazos y lo deja todo en manos de la Junta Electoral. O como el boicot ante el stand del Ejército en el Salón de la Enseñanza, que se celebra hasta el domingo en Barcelona. ¿Cómo se permite este tipo de actitudes? Como la de que se permita también que se cambie el lugar de celebración de la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Gerona para evitar así conflictos y boicots en la localidad famosa por ser independentista. Y fuera de Cataluña, en Alsasua, ¿qué me dicen sobre que la Guardia Civil se marche por la cantidad de ataques y persecuciones que sufren? O en Navarra, donde sin saber el motivo de por qué se meten en esto, el PNV le pide al gobierno que la Guardia Civil deje la competencia de tráfico en esta comunidad foral. Incongruencias, actuaciones que no se entienden y que el gobierno permite o que incluso en ocasiones da un paso atrás en lo que a los intereses y derechos de los españoles se refiere.
En página internacional, muy pendientes de todo lo que sucede en Venezuela. El mano derecha de Juan Guaidó fue detenido por el régimen chavista de Nicolás Maduro ayer, provocando una nueva crisis en el escenario político donde Estados Unidos y 50 países más reconocen a Guaidó como presidente legítimo del país. El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Roberto Marrero, número 2 de Juan Guaidó, de terrorismo para justificar su detención. Una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos a la detención del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja, quien es el responsable directo. Al conocer el arresto de Marrero, el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, calificó la actuación del gobierno como secuestro y demostró no tener miedo ante este tipo de actuaciones que, según Maduro, irán a más. Van a ir por todos, varias cosas. Uno no tiene la capacidad para ir por todos, no tienen cómo, operativamente, procedimentalmente, y mucho menos cuando sumamos más, somos más, nos organizamos mejor. ¿Cuál es el mensaje? Que van a ir por mí, como diríamos en La Guaira. Dale. La tensión en Venezuela crece a diario y el modus operandi del régimen chavista se recrudece. El presidente de Colombia, Iván Duque, cree que el secuestro de Marrero marca un antes y un después y que la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto. Esto es un acto de represión, de intimidación, que merece obviamente un duro pronunciamiento de la comunidad internacional y obviamente esperamos que sea liberado en las próximas horas. Estados Unidos ha asegurado que no va a consentir estos actos criminales y exige la puesta en libertad del opositor venezolano de forma inmediata. Además, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, afirma que dichos crímenes no van a quedar impunes. Habrá consecuencias para estos individuos y los que están involucrados en el futuro en allanamientos ilegales. Las represalias que se contemplan son sanciones más duras contra el régimen de Maduro y la revocación de visados. Nos vamos ahora hasta Reino Unido. Los 27 socios de la Unión Europea han logrado este jueves, pasadas las 11 de la noche, un acuerdo sobre la prórroga del Brexit. El pacto acepta retrasar la salida de Reino Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo, durante casi 2 meses, hasta el 22 de mayo, pero solo si el Parlamento británico aprueba los términos del acuerdo de salida de la Unión Europea. Actualicemos el calendario. ¿Qué escenarios se abren ahora en Reino Unido? Cristina Ramos, muy buenas noches. Cuéntanos. Muy buenas noches, Salva. Pues los británicos tienen varias opciones sobre la mesa. Lo vamos a ver. El día 12 de abril es la fecha que, según los líderes europeos, se ha convertido en el nuevo día D. Es la fecha límite que tienen los británicos para idear un nuevo plan. Y digo nuevo porque no pueden poner encima de la mesa un acuerdo que sea exactamente igual al que ya se ha votado. Si estos planes no se ponen en marcha, Reino Unido podría verse abocado a la temida salida abrupta de la Unión Europea. Pasamos página a este calendario y ya nos vamos hasta el día 22 de mayo. Es curiosamente un día antes que den comienzo las elecciones europeas. Y es también la fecha límite para que los británicos se marchen sin haber llegado a ningún acuerdo. Y ya por último, aunque con muy pocas posibilidades de cumplirse, según apuntan los líderes británicos, si no hay ningún acuerdo encima de la mesa, se activaría una prórroga de 2 años. Es en este momento cuando se tendría que convocar unas nuevas elecciones y, por tanto, se constituiría un nuevo Parlamento. Esta posibilidad podría frustrar la salida británica de la Unión Europea, abriendo un abanico de posibilidades, especialmente la de negociar un nuevo Brexit y convocar una nueva fecha para la celebración de un segundo referéndum. Gracias, Cristina. Reacciones políticas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que el acuerdo sobre una prórroga del Brexit alcanzado en la noche del jueves es bueno, dice, para España. Defiende esta nueva oportunidad. Básicamente, la cuestión que ha suscitado muchísimo más debate y el que al final nos estuvo pues prolongando el debate hasta bien entrada la noche era precisamente las implicaciones jurídicas que podía tener para la celebración de las elecciones europeas el postergar esa extensión a después de las elecciones europeas del 26 de mayo. Y por tanto, como les dije ayer cuando salíamos del Consejo después de la cena, también lo importante para los 27 Estados miembros era salvaguardar la seguridad jurídica de la Unión, de nuestras instituciones y fundamentalmente de una institución tan importante como es el Parlamento Europeo.
Seguimos analizando el proceso del Brexit. Lo hacemos ahora con el periodista y director de Pulso Económico, Xavier Horcajo. Xavier, hay cosas que están cambiando en estos días en Reino Unido. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Efectivamente, hay cosas importantes que están cambiando en el Reino Unido en los últimos días. No en la clase política, que parece como la clase política catalana, en lo suyo, en marcharnos cuanto antes, no querer oír hablar de un segundo referéndum, etcétera. Pero en el pueblo, en los británicos, en los britons, como ellos dicen, en los hijos de aquellos pictos, sí hay una llamarada, un fervor nuevo. ¿Cuál? Pues fíjense, la patronal y los sindicatos de por junto hacen un comunicado en el que le dicen a Theresa May, oiga, se juega nuestro futuro, a ver qué hacemos. Cuidado, porque si esto nos rompemos con Europa de forma violenta, de forma no pactada ni negociada, habrá varias generaciones de británicos que van a perder bienestar, que van a perder parte de lo que es la conquista en términos de welfare state. Y en segundo lugar, han abierto hace 48 horas tan solo una web, el propio Parlamento, los comunes, una web para recoger opiniones de los británicos. Seguramente algún desesperado que pretende la no salida de Europa lo ha hecho, pero el caso es que en 48 horas 1 millón de firmas para que se paralice completamente todo esto del Brexit. Esas son las cosas que están haciendo cambiar la política o empezando a hacer cambiar en el Reino Unido. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Más asuntos del día. Más de 200 desaparecidos por el ciclón Idai en África. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha subrayado que la mayoría de los desaparecidos se han producido en Mozambique y Zimbabue, países en los que han tenido un efecto más destructivo, con cerca de 500 muertos, de acuerdo con las cifras oficiales que hay hasta el momento. Los desaparecidos están registrados en una plataforma digital que han abierto para ayudar a las familias a buscar a parientes de los que no hay pista alguna. Y terminamos este viernes con una recomendación literaria para este fin de semana, La conquista de México, de Iván Vélez, quien nos acompaña aquí con nosotros además, señor Vélez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el subtítulo alude a una nueva España. ¿Acaso los españoles quisieron replicar en México su propio país? ¿Han funcionado así todas las colonizaciones a lo largo de la historia? Pues hay que decir a lo primero que sí y a lo segundo que no. Es decir, los españoles sí que incorporaron o implantaron en el Nuevo Mundo las instituciones que ya habían desarrollado en la península. Empezando pues por el cabildo, los ayuntamientos, las instituciones religiosas, las instituciones de justicia, en fin, todo eso se fue implantando con un urbanismo además que era una retícula, que era pues el sistema, digamos, expansivo clásico. En la Reconquista el último modelo puede ser Santa Fe, Granada, que es el punto desde el cual se aborda la última fase de la Reconquista. Y en cuanto a si todas las colonizaciones o todas las expansiones han sido iguales, hay que decir que no, porque mientras que los españoles no se quedaron en la costa, sino que entraron en la tierra, penetraron en la tierra y fueron fundando una red de ciudades, otras potencias, como pueda ser la inglesa o la holandesa, se quedaron en la costa pues para comerciar únicamente o extraer materias primas. Es lo que bueno distinguió en cuanto a imperios generadores, que generaban nuevas sociedades, incorporando las naturales, o depredadoras o imperios depredadores, pues que simplemente se dedican a eso, a extraer una serie de recursos. La figura de Hernán Cortés es imprescindible para conocer sobre esta conquista de México, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron sus méritos y también sus puntos más oscuros? Bueno, los méritos, el gran mérito es la victoria, es decir, él sucede a dos españoles que no han obtenido éxitos y consigue entrar en la gran ciudad, la capital del Imperio Mexica, que es Tenochtitlán. Claro, él se convierte en una especie de canon de conquistadores. Él mismo ya en sus muy numerosos escritos habló de que ya había percibido la existencia de émulos que se fijaban en su forma de actuar, una forma de actuar bélica, pero sobre todo diplomática, que le permitió ir ganando aliados y triunfar. Asimismo, él pues se había inspirado en modelos clásicos. Yo en este libro y en alguno anterior lo he comparado, sino que he recogido esas comparaciones ya clásicas con héroes de la antigüedad tipo Alejandro, Julio César, y bueno, pues él digamos que se incorpora a esa serie de grandes personalidades que son punta de lanza de imperios. ¿Y los mexicanos contemporáneos se sienten cómodos con la herencia hispánica? Yo creo que en México, y posiblemente en mayo vaya yo para allá,
si se dan las circunstancias. En México hay como dos visiones contrapuestas. La visión popular tiene a Cortés pues como una especie de antihéroe, es el malo de la película, es una especie de invasor de un México que además no existía. Yo sostengo que, aunque el título se titula La conquista de México, el México actual no se ajusta a las fronteras de lo que conquistó Cortés. Bueno, pues popularmente él y doña Marina son, digamos, los malvados frente a unos gobernantes y a una sociedad que ellos pintan pues como una especie de Edén en el que habría entrado los españoles a desordenarlo todo. Sin embargo, en el plano académico sí que es perceptible que a Cortés se le respeta muchísimo más, entre otras cosas porque las propias fuentes y las propias evidencias pues impiden pintar a un Cortés pues convertido en una especie de gran sanguinario y codicioso. Tiene, como todas las personas, algunos aspectos oscuros, pero me parece que es una figura indispensable para entender, digamos, pues la construcción de un imperio que es parte constitutiva de la historia. Hoy algunos siguen describiendo la conquista de América y en particular esta conquista de México como una orgía de sangre y de brutalidad. ¿Fue esto realmente así? Hubo sangre y hubo brutalidad por ambos lados, hay que decirlo. Toda conquista pues tiene digamos un coste de vidas humanas y de sangre, pero desde luego Cortés en todo momento en sus cartas de relación insiste en el interés que tiene de establecer pactos, de evitar matanzas, aunque evidentemente pues se dejaron un montón de cadáveres por el camino, pero ya digo, por ambas partes, y muchos de estos cadáveres no fueron fruto de los conflictos armados, sino de un factor completamente incontrolable para la época, como eran las epidemias. En fin, yo creo que episodios sangrientos, insisto, los hay, pero bueno, no creo que la conquista no se lleve a cabo únicamente con sangre, sino con otras cosas. Y por último, bueno, antes te voy a hacer luego otra pregunta. Este año se cumple el 5º centenario de los hechos que usted describe en el libro, pero sin embargo la administración española parece querer silenciarlo. ¿A qué se debe? Pues yo creo que se debe a que la administración española actual, del PSOE, pero también la del PP, porque entiendo que deberían haber dejado planeado algún tipo de actividad, no son capaces de acometer la escala y la complejidad de un personaje como Cortés. Es decir, tienen, a mi juicio, una idea negro legendaria de este personaje y eso les bloquea de algún modo y prefieren eludir la conmemoración. Se va a hacer un congreso muy interesante en Medellín, pero incluso los reyes parece ser que han dado su apoyo, pero a nivel gubernamental parece que no se va a hacer nada. Y bueno, pues es triste porque se van dejando pasar oportunidades y yo creo que los españoles tenemos la obligación, como mínimo, de conocer el pasado o volver sobre él para reinterpretarlo. Y ahora sí, ya por último. Este es su último libro, pero está pensando en escribir otro. ¿Tiene algo en mente? Sí, tengo algo en mente que espero que dentro de un año esté publicado. Voy a dar solo una pista porque estas cosas si no se truncan. Eso le iba a pedir. Y lo que hago es dar un salto de 450 años en el tiempo. Interesante. Es decir, algunos de los protagonistas del siguiente libro están todavía entre nosotros. Bueno, mientras tanto nos quedamos con esto. Iván Vélez, gracias y muy buenas noches. Las Meninas de Velázquez, enamoradas de Lan Lan. El Museo del Prado cumple 200 años y por este cumpleaños la música la han puesto las notas que salen del piano del chino Lan Lan. Tocó en la Sala de las Meninas dando vida a la bagatela romántica de Beethoven para Elisa y al vals de Amélie. Lan Lan tuvo que retirarse temporalmente de los escenarios por una tendinitis en el brazo izquierdo que le mantuvo lejos del piano hasta finales del año pasado. Ahora regresa y esta noche además estará en el Teatro Real de Madrid. Nosotros no tenemos tiempo para más, pero les dejamos, como siempre, con la programación especial para este fin de semana de Intereconomía. Hoy, lo mejor del gato al agua de esta semana y el gato premium. Mañana, especial de Xavier Horcajo sobre el Brexit. Y el domingo, nueva entrega de Debería Ser Noticia. Volvemos el lunes con más información a las 8:30. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buen fin de semana.